Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. Como pastor y maestro de la iglesia, a mí me inquietan muchas cosas que se viralizan en internet. Muchas de estas cosas llegan a las personas a las que yo enseño o pueden llegar a la iglesia y contradicen mucho de lo que nos ha costado bastante tiempo y esfuerzo estudiar. Un mal de las iglesias el día de hoy es lo que yo llamo la miopía exegética. Creo que los pastores muchas veces no se internan en el texto de forma profunda y las ovejas acaban creyendo cualquier cosa que les dice un reel de internet que dura un minuto. Enseguida quiero que escuchemos lo que puedo resumir como la teología de salvación por señorío en una pastilla. También podemos llamarle la pastilla de la salvación por lealtad, salvación por fidelidad, salvación por obras de perseverancia hasta el fin o salvación condicional al desempeño humano. La perspectiva del pastor que vamos a escuchar tiene serios problemas hermenéuticos, pues simplemente porque nace de una teología antes que nacer, me parece a mí, de un análisis bíblico exhaustivo. Vamos a escuchar. Algo interesante que pasó hace cierto tiempo es que estaban en una iglesia con un grupo de creyentes y la persona que estaba hablando preguntó: ¿cuántos hay aquí que se identifiquen de todo corazón como verdaderos discípulos de Jesús? Y la gente se estaba mirando una a la otra y casi nadie se atrevía a levantar la mano como wow, de todo corazón, si yo soy un verdadero discípulo. Y tal vez había uno por ahí que levantaba la mano tímidamente y miraba al otro así a ver quién levantaba la mano. Ok, déjeme cambiar la pregunta. ¿Cuántos aquí de todo corazón creen que son cristianos? Y todos levantaron la mano. Entonces ahí se ve claramente, y perdonen porque voy a usar una palabra un poco fuerte, pero aquí hay una esquizofrenia teológica. Porque no se están dando cuenta que todo verdadero cristiano es un verdadero discípulo. Y si tú no eres un verdadero discípulo, tú no eres un verdadero cristiano. Yo no puedo hacer esa dicotomía. Cristo solo tiene discípulos. O tú eres discípulos o tú vas camino al infierno. Quiero hacer dos breves observaciones sobre lo que acabamos de oír. La primera es que las escrituras no dicen lo que este pastor dice. Nos bastaría con citar Juan 8, verso 31, que dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note usted la cláusula condicional aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Primera de Juan dice: el que permanece en Cristo debe de andar como él anduvo. En todo el evangelio de Juan, creer es la única condición para ser salvo. Juan 3:16, 5:24, 6:47 y un montón de lugares más. Jesús le dice a los judíos que habían creído que si permanecían en su palabra, y solo si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Esto significa que estos judíos debían pagar el precio del discipulado para convertirse en lo que estaban llamados a ser. Un verdadero discípulo es alguien que obedece a Cristo y paga el costo de dicha obediencia de forma consuetudinaria, cada día. Cualquier persona con una comprensión básica de la Biblia y la vida de la iglesia sabe que no todos los cristianos están igual de comprometidos. No todos los cristianos obedecen de la misma manera. No todos los cristianos permanecen en Cristo como deberían. De hecho, yo estoy seguro que el propio pastor del video no permanece en Cristo todos los días como debería, porque en la vida cristiana, lamentablemente, tenemos que lidiar con el pecado, y pecar es no permanecer. No todos los creyentes son verdaderos discípulos en este sentido, porque hay quienes no permanecen en la obediencia a Cristo que deberían de realizar. Déjeme darle un ejemplo lamentable, pero creo que esto va a ser contundente para entender el punto que estoy exponiendo aquí. Este pastor del video ha participado junto a otro pastor que se llama Steve Lawson. Steve Lawson es un ministro caído en desgracia debido a un pecado de inmoralidad que le fue descubierto. Steve Lawson
no permaneció en Cristo durante varios años, en que estuvo involucrado en una relación que no conviene. Lawson evidenció no ser un verdadero discípulo en el sentido de Juan 8, verso 31. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que Steve Lawson es un cristiano nacido de nuevo, aunque con un grave problema de carnalidad. Sin embargo, la teología del pastor que dice que, cito, todo verdadero cristiano es un verdadero discípulo, y si tú no eres un verdadero discípulo, tú no eres un verdadero cristiano y vas rumbo al infierno, fin de la cita. Tendría que llevarnos a concluir que Steve Lawson no es un verdadero cristiano y que camina rumbo al fuego eterno. Y yo creo que eso es algo que este pastor no creo que esté dispuesto a admitir. Y la segunda y última cosa que quiero decir es que el pastor del video está introduciendo un silogismo muy dañino y confuso para la espiritualidad cristiana. El silogismo es este: premisa mayor, todos los verdaderos cristianos son verdaderos discípulos. Premisa menor, según Mateo 16:24 y Lucas 14:26 al 33, el ser un verdadero discípulo es muy costoso. Conclusión implicada del pastor del video, que para ser un verdadero cristiano hay que pagar un alto costo. O sea, que la salvación no es gratuita, sino que la salvación es cara, es costosa y hay que pagar mucho para obtenerla. Aunque la premisa menor aquí sea verdad de que el discipulado es costoso, la conclusión es un error garrafal. Mire, Mateo 16, verso 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Lucas 14, 26 al 33 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y así puede ver el resto de estos versos que claramente indican que para ser discípulo de Cristo hay que pagar un alto precio. Hay que obedecer, hay que rendirse, hay que comprometerse, hay que renunciar. Y una serie de obras humanas que tenemos que hacer si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Lo que el pastor del video hace es confundir el costo del discipulado con los términos de la salvación eterna de una persona. Dice, es que esto es una dicotomía imposible, lo llama peyorativamente una esquizofrenia teológica. Es que debemos entender que aunque los términos de la salvación y el costo del discipulado están íntimamente vinculados, no son lo mismo, porque no te cuesta lo mismo ser un verdadero discípulo de Cristo que ser salvado por Él. Claramente, estimados amigos, ser un verdadero discípulo es muy costoso. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿enseña la Biblia que para ser salvo eternamente hay que pagar un alto precio? La respuesta es un rotundo no. La salvación es gratuita como lo enseña claramente la Biblia. Efesios 2, versos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito 3, verso 5 dice: no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan 4, verso 10 dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús no está poniendo aquí las condiciones que leímos en Mateo 16, verso 24 y Lucas 14, versos 26 al 33. Simplemente está diciendo: pídeme del agua y yo te la daré. Gratuitamente, el regalo de Dios. Apocalipsis 22, verso 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, ve usted, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación, estimados amigos, es solo por la fe y es un regalo de Dios. No nos cuesta nada. Cristo pagó todo. Pero como creyentes,
para llegar a ser verdaderos discípulos tenemos que pagar el precio de la obediencia. Todos los cristianos estamos llamados a la obediencia y las buenas obras. Efesios 2, verso 10. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, todos los cristianos estamos llamados a ser verdaderos discípulos, pero no todos los cristianos lo son, ya sea por negligencia o por pecado no confesado u otros problemas. Para eso la iglesia debe de hacer lo que Cristo mandó en Mateo 28, versos 18 al 20, que es bautizar a los creyentes y luego enseñarles a guardar todo lo que Cristo mandó. Enseñarles a convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. La conclusión es muy sencilla. La salvación es gratuita, el discipulado es costoso y eso es lo que enseña la Biblia. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/jpaulomartinez y accede a contenido exclusivo. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.